presentando. Nos vamos a ver. Gracias por grabar, profe. Todo bien. Em, no sé si se quieren presentar. Uno nunca quiere presentarse, pero bueno, empiezo yo. Mi nombre es Isabel Berrocal. Yo soy médico nuclear. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios. Me alegra mucho poder, bueno, estar con ustedes unas 3 clasecitas. Antes, bueno, Emily no me deja, no me deja mentirles. Yo daba la clase completa, daba el curso completo. En realidad cambió un poco, estaba viendo el programa, cambió bastante, ¿verdad? Pero bueno, con mucho gusto, me da mucho gusto poder ayudarles con esta parte de endocrino. Y vamos a darle un poquito vuelta porque me habían colocado, creo que tiroides primero, o para tiroides por ahí. Entonces vamos a empezar con los ejes, vamos de arriba para abajo mejor. Y vamos a hablar un poco de hipotálamo hipófisis el día de hoy y algunas patologías. ¿Ok? ¿Alguien más que se presente? ¿Vos, Víctor? Bueno, profe, hola. Mi nombre es Víctor Valverde. Este, bueno, yo actualmente vivo en Acerrí y no sé qué más decir, la verdad. Me Ujú. gusta mucho leer. Ya, perfecto. Ok, genial. Esther, Bueno, mucho gusto, mi nombre es Beth, yo soy de Heredia y no sé qué más decir tampoco. ¿algún hobby que tengan? No sé. Ya ustedes se conocen todos. Yo soy la que no los conoce. Me gusta mucho ver películas y series. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho la medicina nuclear, me gusta correr, me gusta caminar, como hacer montaña, y me gusta patinar también. Hace rato no patino, pero me gustan como los deportes, cuando puedo hacerlo. Y me gusta mucho la medicina nuclear. Ok, vamos a ver quién más se presenta ya. Ahí no veo caritas, aquí solo veo, no sé, la profe. Hola. Ah, bueno, perdón. Hola. No sé si se iba a presentar la profe primero o No, me dele, tengo dele, Fernanda, dele. que ver para hacer mi cámara. Sí, perdón mi pelo y mi pésima calidad de cámara. Bueno, hola, yo me llamo Fernanda y también soy de Heredia, de San Isidro, y había dicho algo de hobbies, ¿verdad? Ujú. A mí me gusta cantar, entonces sí, Ah, qué bonito. un placer. Hola, mi nombre es Tatiana. Me gusta mucho nadar. Ah, qué bien. Sí. Bueno, bien, Tatiana. Hola, profe. Yo soy Hola. André, Hola, soy André. de San Isidro Heredia, igual que Fer, y me gusta jugar baloncesto y tocar batería. Ok, wow. Hay artistas. Porque Hola, profe, mi nombre es Fátima Naranjo, soy de Miramar, de Punta Arenas y no sé, me gusta jugar voleibol. ¿Estás allá? No, No, estás vivo aquí en aquí. San Pedro. Ah, genial. Gracias, Fátima. Hola, profe. Bueno, yo soy Jimena, yo soy de Pérez de León, pero Ujú. actualmente vivo aquí a la par de la U. Ya. Como hobbies, a mí me gusta todo lo que son manualidades, todo, hacer joyería, hacer cualquier tipo de, la verdad, cualquier manualidad me encanta. Qué bien. Hola, no sé si me pueden confirmar si se me escucha, la verdad, no sé si se me Y se escucha. escucha, sí. Bien, Sofía. Gracias. Sí, yo soy Ah, Sofía Vega, porque habemos dos Sofías. Yo soy de Jacob, también vivo acá en San Pedro y también me gusta hacer mucho todo lo de manualidades y tejer y así. esas cosas. Está muy de moda Ujú. ahora tejer. Todo está carísimo, pero lindo. Sí. 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 Bien, Sofía, gracias. Hay otra Sofía por ahí, ¿verdad? Sí, soy yo. Yo me llamo Sofía, pero Aronis. A mí normalmente todo el mundo me dice Aronis por lo mismo, porque siempre está como la confusión de los nombres. Ok. Eh,
Yo soy Sofía Ronis, soy de San Carlos, vivo, Ujú. bueno, en San Pedro, ¿verdad? Durante el semestre normal. Em, También me gusta mucho manualidades, todo lo que sean cosas de arte. También como hornear, hacer postres me gusta mucho y salir a caminar. Genial. ¿Y ese apellido dónde salió? Yo nunca lo... Nunca, nunca he sabido, o sea, mi apellido es muy extraño. Eh, Realmente yo cuando he buscado y como investigado a Ronis como tal dentro de Costa Rica, casi que solamente familia mía. Ujú. Supuestamente es como muy común en España, pero la verdad es que yo no sé. Intenté una vez como hacer la investigación en el registro y llega como hasta el abuelo, mi papá, y de ahí en adelante ya no, ya no hay Ya, nadie más. ajá, sí. Ah, genial. Verás que mi hijo hace esto que hacen algunos de ustedes, tal vez, de eso que hacen el árbol familiar en línea. Ujú, Sí, hay un árbol como en línea familiar y uno se va viendo la línea y verás que como es interconectado todo el mundo, ujú, entonces lo digo para todos, ¿verdad? Porque uno descubre ahí que a veces tiene como raíces de España o indígenas, ¿verdad? Entonces ahí uno como que va buscando porque contribuyen todos. Entonces, tal vez vos metes tu información y otro por allá, entonces metió la información y como que se conectaron ahí familiarmente. Yo creo ujú. que se llama Family Tree, ¿verdad? Creo que tiene un nombre así súper sencillo, pero es interesante. Está interesante, la verdad es que sí, Sí. creo que me serviría bastante, porque ya entonces, porque siempre me preguntan eso, ¿verdad? De que, ¿ese Ajá. apellido de dónde es? Me serviría para ya poder darle respuesta a la gente, porque siempre tengo que decir que no sé. No, y por satisfacer una curiosidad, si te da curiosidad. Sí, también. Sí. Bueno, perfecto. ¿Quién más se quiere presentar? Mucho gusto. Yo soy José Valerio. Hola, Vivo aquí José. En Soy de Cartago, en Cartago, Guadalupe, básicamente, sí. en Ujú. Guadalupe, ahí por el Sí, cementerio. literalmente por el cementerio. Sí. Duró 5 minutos del cementerio para acá. Ya. Em, Me gusta mucho el gimnasio, o sea, voy como 3 días a la semana, ahorita en semestre, pero cuando no estoy en semestre, estoy en vacaciones, voy como 4 o 5 días. Y me gusta mucho dormir, que siento que son como cosas como muy contrarias entre sí. Sí. Bueno, dormir es saludable, ¿verdad? Entonces, todo bien. Verás que No me eso echen está, sueñitos desde esta clase. ya está bueno, qué dichoso que pudo. Ahora están Sí, para recomendando agregarla hacer con unas dietas, fuerza. sí, ahora están recomendando hacer como unas siestas en el horario de trabajo. Claro, eso no lo hacen en este país, ¿verdad? Porque te despiden. Ujú. Pero sí, todos los beneficios que hay. Y de aburrirse un poco también, de no pasar tan conectados. Muchas gracias. Sí, mucho gusto. ¿Quién más? Falta Mauricio y Fabiola. Fabiola Alemán o Sommerly. ¿Están? Bueno, perfecto. Buenas, profe. No sé, vamos a ver, no sé si se me escucha bien. Sí, 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 todo bien. Mauricio. Bueno, buenas. Ajá, Ajá. sí. Bueno, buenas. Mi nombre es Kenneth. Yo soy de Limón. Y pues de hobbies me gusta dibujar un poco y me gusta mucho también como escuchar videoensayos. Así videos como de una horita, horita y media, que a veces trata como un tema, y así. Como de temas documentales o cosas de... Sí, sí, o simplemente como que tal vez alguien se sienta a analizar simplemente un tema. Me Mm, gusta escuchar como el proceso de análisis. ya. Y cosas como el mundo. Ahora está como varios influencers, ¿verdad? Que son como profesionales también en el área. Hay como Y mucho de eso en YouTube, por ahí. hay más ensayistas. Ya, ya. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, creo que en la lista no aparecía José Daniel, em, pero José Ok. Daniel Salas, Ujú. Tenemos 13. José Bueno, Daniel hola, yo Sánchez. soy José Daniel. Yo no salgo
en la lista porque yo matriculé por inclusión, entonces seguro es una lista vieja. Ok, esos salen después, si ustedes se matriculan así. Mm, Ah, bueno, ok. Bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos digo yo, pero yo llegué después, ¿verdad? Ustedes ya son hace rato compañeros. Más bien, muchas gracias por aceptarme en el grupo entonces estos días. Bueno, vean, vamos a empezar. Me toca la parte de endocrino. Entonces, quito la cámara, ¿verdad? Para que no me estorben los cuadritos aquí estoy con una laptop. No sé si pueden eso, quitar la cámara. Vamos a ver que este cuadro. ¿Ustedes ven la clase ahí? Sí, 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 ¿verdad? sí, Que la compartí, ya estamos sí. grabando. Perfecto. Va a quedar, Ujú. bueno, para no alargar tanto el video. Entonces, perfecto. Vean, vamos a ver. El sistema endocrino es una parte que se encarga de regular, es una de las ramas que un sistema grande, inmenso, muy importante junto al sistema nervioso, ¿verdad? Que ellos regulan varios aspectos de la homeostasis o lo que es esa capacidad que tienen los individuos o tenemos los organismos vivos de mantener en equilibrio el medio interno o por lo menos tratar de mantenerlo en equilibrio en respuesta a cambios del ambiente. Es decir, si hay cambios de temperatura, tratar de regularnos cuando hace mucho frío, cuando hace calor, el cuerpo se autorregula. Por ejemplo, a momentos de estrés, el cuerpo utiliza el sistema nervioso, utiliza el sistema endocrino hormonal para poder regularse, ¿verdad? Ahí me van interrumpiendo si tienen dudas. ¿Cómo se compone todo este sistema? Bueno, van a trabajar en conjunto el sistema endocrino con el sistema nervioso, donde se van a ajustar todos esos sistemas, ¿verdad? Para responder a las demandas de los ambientes externos y los ambientes internos. Es importante tomar en cuenta que ahí entra el tema de la temperatura, el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Las respuestas hormonales a todos los estímulos que se presentan. Entonces nosotros en tiempo real, en este momento, estamos siendo regulados por un sistema nervioso, por un sistema endocrino que nos permite, por ejemplo, estar atentos a la clase, que nuestro corazón siga funcionando, por ejemplo, latiendo de forma automática, que el sistema digestivo esté como esté después de la comida, ahora en la tarde, tal vez si se tomaron un café, se estimularon con cafeína, qué sé yo. Entonces, siempre el cuerpo va a tratar de mantenerse regulándose y esto lo puede hacer también a través de hormonas. Siempre vamos a repasar en las clases un poco lo normal y después nos vamos a meter a la fisiopatología y ver si la fisiopatología que revisamos pues se puede integrar a las imágenes médicas, ¿verdad? Entonces, las hormonas en resumen vienen a regular los procesos metabólicos. El sistema endocrino entonces va a girar alrededor de la homeostasis, ¿verdad? Y esos mensajeros químicos siempre van a viajar a través de la sangre, van a actuar directamente sobre células blanco y van a regular metabolismo, crecimiento y para generar esa respuesta adaptativa. Entonces, las hormonas no son más que mediadores solubles o moléculas que pueden ser aminoácidos o grupos de aminoácidos pequeños como péptidos o aminas, van a ser proteínas como los factores de crecimiento, pueden ser también del tipo esteroidal, por ejemplo, que incorporan moléculas de colesterol, ¿verdad? El sistema va a estar distribuido en órganos o glándulas, ¿verdad? Con mensajeros que van a circular a través del torrente sanguíneo y a menudo se van a estimular por el sistema nervioso central o el sistema autónomo. Aquí no sé si se logra, bueno, aquí se logra ver el dibujito, vamos a tener que la comunicación, el sistema endocrino va a permitir la comunicación entre célula y célula puede haber una comunicación incluso dentro de la misma célula efectora, como viene en la primera imagen a su derecha, ¿verdad? Donde es la misma célula estimulándose a sí misma. Podemos también tener células que son secretoras, que liberan los mensajeros hormonales y van a actuar sobre células que están cercanas, sobre células vecinas, como pasarle el azúcar al vecino, una cosa así, ¿verdad? Cuando uno le hace un favor al vecino, eso viene siendo
ese tipo de hormona. Hay otras que se transportan a través de la sangre. Las feromonas, por ejemplo, son hormonas que se van a transmitir a través del aire y van a generar el olor, el aroma, va a generar un efecto en las células de otro organismo, ¿verdad? Por ejemplo, en individuos de la misma especie para el tema, el comportamiento y la comunicación sexual, por ejemplo. También vamos a tener esa simbiosis de relación de célula endocrina como una célula efectora que se relaciona con una neurona a través de una sinapsis. Y si se acuerdan de la sinapsis, donde hay una neurotransmisión. Vamos a tener también la relación entre los neurotransmisores que pueden comportarse como que son en realidad y se comportan esos neurotransmisores como agentes mensajeros químicos. Entonces vamos a tener una comunicación nerviosa, neurona a neurona, que no es una comunicación hormonal puramente, pero también hay un intercambio de una sustancia química, ¿verdad? Entonces, en resumen, la comunicación celular puede ser local, puede ser en sí misma, puede ser a distancia, ¿verdad? Ahora bien, aquí esto otro dibujo, ¿verdad? Más o menos donde vamos a tener, eso es para que vean, bueno, no solo la secreción de tipo autocrino, paracrino, endocrino y sináptico, entre todos los tipos de comunicación, los que nos interesan la secreción hormonal, ¿verdad? A través de la sangre. Pero es importante que vean las células, todas estas células como en rosado, que tienen un núcleo celeste, va a tener en la superficie celular receptores que van a recibir ese mediador químico. Y en general, casi toda la comunicación del cuerpo, ya sea autocrina, paracrina, endocrina o sináptica, vamos a tener esa interacción, un ente celular que se comunica a través de compuertas que son proteicas principalmente, a través de membranas. Y a veces responden a el mensajero químico o responden a un, por ejemplo, un cofactor o un elemento, por ejemplo, el calcio, qué sé yo. Entonces, eso abre o cierra compuertas o produce intercambios que consumen o no consumen energía. El transporte hormonal, ¿verdad? Entonces viene la célula, se sintetiza, la célula endocrina sintetiza una hormona y esa hormona puede viajar libre o puede viajar unida a una proteína. Cuando liberamos una hormona o la célula produce una hormona, esto es como una fábrica produciendo algo, va a tener una tasa de entrega, ¿verdad? Una tasa es lo que llamamos tasa de secreción. Y esa tasa de secreción, dependiendo del eje hormonal que estemos hablando, va a ser constante o puede ser pulsátil o puede estar apagado o dormido, por ejemplo, como la siesta que hizo José, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a pasarse dormido y se va a liberar en algún momento de la vida. Esas moléculas libres pueden ser la adrenalina, que responde a las situaciones estresantes, o las moléculas unidas a proteínas que van a viajar, por ejemplo, los esteroides unidos a la albúmina. La albúmina es una proteína que tenemos en la sangre y que podemos medir por los exámenes de sangre. La albúmina y la prealbúmina son las proteínas que miden la nutrición. De hecho, cuando uno indica exámenes de laboratorio a un paciente o ustedes que se hagan un examen de laboratorio, si miden albúmina, ustedes pueden medir el nivel de nutrición. Por lo tanto, un adecuado nivel de nutrición va a generar un adecuado nivel de albúmina y vamos a tener esos transportadores de moléculas unidas a proteínas. Vean qué importante el proceso y cómo influye en la homeostasis y en la homeostasis hormonal y en el transporte, la nutrición y, bueno, miles de elementos, ¿verdad? Lo que se nos pueda ocurrir. Ahora bien, la acción hormonal tiene un amplio rango de acciones específicas, ¿verdad? En las células blanco. Digamos, liberar hormonas y otras sustancias reguladoras. Puede ser que una hormona genere la liberación de una sustancia que va a generar otro efecto. ¿Verdad? No necesariamente es un efecto inmediato local de una cosa con la otra, sino que tal vez es una cadena de elementos que empiezan a liberarse, provocar cambios en actividad de conductos iónicos, especialmente, digamos, en las membranas celulares o cuando la acción es intracelular. El mensajero químico podría ingresar dentro de la célula, atravesar la membrana plasmática y de alguna manera con un transporte de algún tipo celular, como los que han visto en biología, e interaccionar, por ejemplo, con la membrana mitocondrial o algún elemento intracelular.
¿verdad? Otra acción que tienen las hormonas es activar el crecimiento celular. Ahora, las células van a tener una función de secretar eh, sustancias mediadoras. Pueden estar, esto estamos hablando, digamos, van a imaginarse el organismo, ¿verdad? Y todos los tejidos. Ustedes no llevan histología, me parece, pero la histología es el estudio de los tejidos. Entonces eso lo vamos a ver, se ven por cortes de los tejidos y se ven bajo el microscopio. Entonces, las células, el conjunto de células va a formar los tejidos y el conjunto de tejidos va a formar órganos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a poder ver cómo la acción de esas sustancias mediadoras que generan las células endocrinas eh, se van a dar sobre un órgano especializado o puede ser un agrupamiento de órganos, por ejemplo, que activen todo un sistema, por ejemplo, el sistema genital o que activen el sistema digestivo. O también vamos a tener órganos que dentro de sí van a tener agrupamientos de células que van a producir diferentes hormonas, como es el páncreas. Yo no sé si ya vieron gastro, la parte gastro, pero tienen que recordar que, por ejemplo, en el páncreas hay lotes de tipos de células que van a secretar diferentes mediadores, diferentes hormonas que generan acciones sobre el sistema digestivo para la digestión y para el metabolismo de esas macromoléculas que se digieren. Ahora también las podemos encontrar, las células endocrinas las podemos encontrar dispersas y aisladas en el tubo digestivo, en las vías respiratorias, en la mucosa respiratoria. ¿Verdad? Todo un sistema neuroendocrino, básicamente, que podemos tener. Entonces, imagínense que la patología, en momentos de enfermedad, la patología endocrina se puede desarrollar en órganos o en todo un sistema. Por ejemplo, como es el caso de los tumores neuroendocrinos, que tal vez alcancemos a ver algunos ejemplos en una clase más adelante. ¿Alguna duda? Listo. A manera general, los procesos que alteran la actividad del sistema endocrino, en general, no solo para esta clase, sino para todos los ejes neuroendocrinos o endocrinos, vamos a tener procesos que la enferman o la alteran, ya sea porque hay una alteración en la síntesis o liberación deficiente de esa hormona, porque la formación de la hormona está dañada, hay una mutación en la forma de producirla o hay un problema con el transporte hormonal que vimos anteriormente. Que haya un problema entre la interacción entre hormonas y tejidos efectores, por ejemplo, una pérdida de receptores celulares. Recuerdan que teníamos receptores celulares en la membrana. Entonces, por ejemplo, una malformación o una deficiencia por alguna razón de un receptor puede producir una actividad anormal del sistema endocrino. Y la respuesta anormal de órganos efectores a su correspondiente hormona, ¿verdad? Que está muy interrelacionada, que puede ser por un tema de que el sistema o el órgano tengan algún problema, alguna malformación o haya alguna patología. Ahora bien, las enfermedades endocrinas como tal se van a clasificar enfermedades por exceso o por deficiencia hormonal, porque hay sobreoferta o hay carencia. Y otras enfermedades que se acompañan de la presentación de lesiones tumorales benignas que van a causar un efecto de masa o enfermedades malignas con un potencial proceso de proliferación e invasión, por ejemplo, cuando sea un fenómeno oncológico. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, sí, perdón. Mm. Este, no entendí muy bien la 2 de las enfermedades endocrinas en la clasificación. Lo que acaba de explicar, lo de, Claro, no sé si podría ahondar un poquito más. lo repito, ok. De hecho, lo vamos a ver en esta clase precisamente. Es cuando hay una enfermedad que produce un exceso o una deficiencia hormonal, está como ligada a la uno, pero es que puede haber una enfermedad por exceso de deficiencia hormonal per se que se da porque no hay hormona o no se ofrece hormona, porque las células que sintetizan están alteradas. Y la 2 sería cuando se presenta una lesión adicional, por ejemplo, un tumor benigno que aparece, que crece
y que impacta sobre un órgano endocrino, altera las células por un efecto de masa, por ejemplo, un tumor que crece, ¿verdad? O un cáncer, ya sea un tumor benigno en ese caso o un cáncer que produzca sustitución de la célula. Acuérdese que los procesos oncológicos, los cánceres, invaden y desaparecen las células funcionales de los sistemas, ¿verdad? Entonces, una enfermedad endocrina se llaman, en el caso del cáncer, pueden presentarse como un síndrome paraneoplásico. Es decir, es una enfermedad que puede ser una enfermedad endocrina que se da por el efecto de un crecimiento de un cáncer en un tejido. Tal vez se me ocurre un hepatocarcinoma, ¿verdad? Se hace un cáncer, el hepatocarcinoma no funciona, no es diferenciado como el tejido hepático, empieza a crecer y empieza a sustituir el parénquima funcional del hígado. Entonces altera la función hormonal del hígado. Sí, Pi, ya ahora sí me quedó mucho más claro. Ya te Muchas quedó claro, gracias. es como que otra cosa te produce el exceso a la deficiencia hormonal, Ujú. ¿verdad? Sí, Eso es sí, a sí. grosso modo, ¿verdad? Eso es así como en general, lo que puede pasar en todos los sistemas de forma general. Entonces, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la anatomía. No es una anatomía específica detallada porque vamos a pensar más en el tema de la función. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis, imagínense que la hipófisis es una glándula súper pequeñita que va a estar alojada en la silla turca, en la base del cráneo, ¿verdad? El hipotálamo, que es parte del sistema nervioso, bueno, el sistema nervioso central que está, digamos, dentro del cerebro, porque esto viene, está dentro de la base del cráneo, no sé si ven la flecha, me avisan si no. Tenemos la hipófisis, recuerden que está alojada en una estructura ósea, ahora la vamos a ver en la parte anatómica, y vamos a tener una conexión de grupos de neuronas o núcleos de materia gris, ¿verdad? Que son eh, núcleos celulares que se van a encontrar dentro de una estructura que se llama el hipotálamo. En realidad, el hipotálamo va a ser la unión de esos agrupamientos neuronales de diferentes tipos de neuronas que van a tener diferentes funciones. Los núcleos neuronales que se encuentran en el hipotálamo van a integrar señales nerviosas que van a regular la función de la hipófisis o pituitaria. Antes se decía que era la glándula, la pituitaria era la glándula madre o maestra, pero en realidad después cuando fueron estudiando la anatomía y viendo la fisiología se dieron cuenta que las funciones venían desde arriba, desde las funciones integradoras que tenía el hipotálamo, ¿verdad? Ahora bien, entonces, el hipotálamo es una región cerebral muy importante que regula no solo respuestas endocrinas, sino que también tiene funciones autonómicas y tiene funciones conductuales, todo para regular diversas actividades que se generan para mantener la homeostasis, la homeostasis. Se regula por medio de retroalimentación positiva y negativa, eso lo vamos a ver más adelante y se localiza por encima del tallo hipofisiario. Entonces, vamos a tener que pensar que pueden haber patologías que afecten el hipotálamo, puede haber patologías que afecten el tallo encefálico y va a haber patologías que van a alterar o afectar la hipófisis. La hipófisis se va a dividir en una adenohipófisis que es anterior o rostral y una neurohipófisis que es posterior. Y ellas histológicamente, desde el punto de vista celular y de función, se van a dividir. Ellas son diferentes. ¿Ok? Ahora, el hipotálamo, aquí tenía que poner la imagen del hipotálamo que acá. Entonces, en resumen, va a coordinar de forma integral el sistema nervioso y el sistema endocrino. Tiene cuerpos y núcleos de masa gris, cuerpos neuronales que se encargan de enviar señales a la adenohipófisis. A la adenohipófisis lo van a hacer a través de un sistema vascular, que hay un sistema porta, no se ve en esta imagen, más adelante vamos a tener una, ¿verdad? Y hacia posterior, la neurohipófisis o hipófisis posterior va a ser a través de trayectos neuronales. Después, con el hipotálamo obtenemos respuesta a cambios de temperatura, respuesta a volumen, osmolaridad, saciedad, contenido de grasa corporal.
Y también vamos a tener, alguna, ya sabe que tiene control de emociones y conductas, ¿verdad? Entonces acá tenemos que la hipófisis va a estar alojada en la silla turca, que es una estructura ósea que la contiene. ¿Ustedes saben qué es la silla turca? Sí, más o menos, sí. ¿Han visto una silla turca? Sí, en radiografías. Sí, sí. Y bueno, Pero y han en visto una ratitos. silla turca de verdad, una silla turca. Ah, no, Bueno, no. les queda de tarea. Ok. Busquen la silla turca, es que se parece, por eso se llama así, ¿verdad? Es una silla que tiene como dos braseras y como que no tiene respaldo, en realidad. Entonces, busquen la silla turca. Ahora bien, la hipófisis está cerrada en una cápsula que es fibrosa, ¿verdad? Que es resistente, va a tener límites, ¿verdad? Va a estar limitada por el quiasma óptico hacia superior y de forma lateral y va a tener unas estructuras venosas que se llaman los senos cavernosos, son laterales a la hipófisis, vean acá. Este es el quiasma óptico, aquí se ve como a la mitad, entonces tenemos el quiasma óptico hacia superior, vamos a tener el tallo hipofisiario, aquí tenemos arriba el hipotálamo con los núcleos. Tenemos el tallo y tenemos la pituitaria descansando en la silla turca. Inferior a la silla turca vamos a tener el seno esfenoidal y vamos a tener una serie de estructuras importantísimas, ya tanto los pares craneales como las estructuras vasculares que forman el seno cavernoso. Entonces vean qué pequeña estructura. En realidad es de 1 centímetro, aquí es como un diámetro AP que tiene la hipófisis y definitivamente ella agrupa un montón de funciones súper importantes, ¿verdad? Que si se altera podemos incluso perder la vida, ¿verdad? Hay funciones tan importantes que donde hay un sangrado, alguna patología, podemos comprometer la vida del paciente. Aquí tenemos un corte frontal de un dibujo donde tenemos el seno esfenoidal, tenemos las arterias carótidas, ven que tiene relación con arterias carótidas, con lo que es la cavidad de senos venosos. Tenemos pares craneales, está el nervio óptico, ¿verdad? Entonces, ¿eso que suena, qué será? Entonces, es muy importante todo lo que relaciona de forma lateral a la hipófisis, ¿ok? Ahí tienen el drenaje venoso para que se lo estudien. Aquí hay un poco más de anatomía del seno cavernoso, entonces vamos, hay una mnemotecnia ahí un poco extraña, pero en realidad lo que intenta es como que ustedes se acuerden de forma sencilla, puedan recordar los pares craneales que están involucrados y la disposición anatómica, ¿verdad?, de los pares hacia el centro del seno cavernoso, hacia las paredes laterales y hacia la salida de los nervios. ¿Por qué esto es importante? De hecho, este es el cuadrito más importante en esta diapo. En realidad, las conexiones venosas son unas vías o proporcionan el espacio para que entren infecciones extracraneales, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, un paciente que tenga un tumor de cabeza-cuello, por ejemplo, un tumor de rinofaringe, qué sé yo, una infección de senos paranasales, esas sinusitis crónicas que algunos de ustedes habrá tenido y no se cuida, ojalá los asmáticos y alérgicos que no se cuidan las infecciones, ¿verdad? Tienen que cuidarse porque todo lo que es sistema respiratorio está muy conectado con base cráneo, ¿verdad? Aquellos pacientes inmunocomprometidos que tienen un proceso oncológico o algún fenómeno que baje las defensas, pues van a tener más susceptibilidad a las infecciones, por ejemplo. Entonces, es la importancia clínica que tiene esta parte, que la glándula maestra de los ejes neuroendocrinos reposa sobre una estructura muy pequeña, es una estructura muy pequeña que puede verse vulnerada por procesos infecciosos u otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la trombosis, ya sea arterial o venosa, o lo que habíamos hablado de los tumores por efecto de masa. En los macroadenomas, ahora vemos esta definición, son una principal vía para su extensión lateral. Entonces, un adenoma, un tumor que crezca hacia la región lateral del seno cavernoso, pues puede provocar compresión, sangrado. Entonces, la sintomatología del paciente va a estar asociada a la estructura que esté comprometiendo.
Aquí nuevamente tenemos otra visión en otro dibujo, en otro diagrama de lo que es el hipotálamo, el infundíbulo, el tallo hipofisiario, que es lo mismo, la hipófisis anterior, la hipófisis posterior. La relación del hipotálamo con la adenohipófisis siempre va a ser por un sistema porta pequeñito que tenemos acá. Entonces tenemos este sistema porta y el otro que está en el sistema porta hepático, ¿verdad? Si lo recuerdan. Y en la hipófisis posterior o neurohipófisis vamos a tener comunicación, véanlo acá en esta otra, comunicación neuronal principalmente. No es que no tengan circulación venosa o arterial, ¿verdad? Para la neurohipófisis, porque sí, sí la hay, pero la relación hormonal de transporte hormonal a nivel del eje y su estímulo va a ser a través de neuronas. Muy bien, entonces, si nosotros tomamos la hipófisis, vean, este es un corte hipófisis como cortar como que fuera una rebanada. Vamos a tener grupos celulares, de hecho aquí esta tinción, si uno tiñe con hematoxilina vecina, en realidad tienen varias tinciones especiales, ¿verdad? Aquí tenemos más pálida, de rosado más pálido, lo que es la hipófisis posterior, de este como rosado, si lo viéramos con aumento en un microscopio, vamos a ver células rojas y moradas. Tiene una cápsula fibrosa que la rodea y aquí está el infundíbulo, que en realidad lo que hace el infundíbulo es vascularizar esta parte, aquí vasos sanguíneos, y hace una división entre los tejidos. O sea, desde el punto de vista embriológico e histológico son tejidos diferentes, por eso tienen funciones diferentes. Vamos a ver. Aquí tenemos un corte con más aumento. Veanlo acá. Hay colores azules, hay rojos, hay vasitos sanguíneos. Vean, esto es un vaso sanguíneo con células hemáticas que hablan de la vascularización, la importancia de la llegada del oxígeno y nutrientes a los tejidos. Vamos a tener células cromófilas, ¿verdad? De tipo acidófilo, estas pintan rojo oscuro, y las células basófilas. Entonces, esto desde el punto de vista de histología, se sabe que las células acidófilas secretan somatotrofina y prolactina y las células acidófilas van a secretar estimulante de melanocitos, lo que es la ACTH, que va hacia las glándulas suprarrenales, la LH y la FSH, que son las hormonas sexuales del, del eje superior, y la TSH, que es la hormona que va a regular la producción de hormonas tiroideas. A nivel de la hipófisis posterior, vamos a tener axones que no son mielinizados. Si recuerdan el sistema nervioso, teníamos el axón, teníamos el cuerpo celular, las dendritas y la cola de la neurona, en una neurona típica, que es el axón. Ese axón es el cable eléctrico que siempre está como un cable eléctrico que tiene una vaina de mielina a su alrededor. En el caso de estos axones, no son mielinizados. Y la hipófisis posterior tiene la función de excretar la oxitocina y la hormona antidiurética. ¿Ok? Tiñen de, estos axones tiñen de azul en el fondo con un rosa pálido, como se ve por acá. Ahora bien, repasando lo que es la adenohipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis va a secretar todas las hormonas regulado por hormonas hipotalámicas. Vamos a tener hormonas que son excitadoras o estimuladoras y vamos a tener hormonas que son inhibidoras. Aquí en esta lista, al lado es un listado de las hormonas hipotalámicas, ¿verdad? Que estimulan, por ejemplo, la LH y la FSH para el sistema reproductivo, que tienen diferentes funciones. La LH tiene que ver con las hormonas sexuales y el desarrollo de las gónadas, ¿verdad? Después la FSH lo que estimula es la producción de esperma y estimula la producción de los ovarios con los ovocitos, ¿verdad? La formación del ovocito y todas las facetas por las que pasa un folículo ovárico. La TRH estimula la TSH. Esa TSH va a irse a la glándula tiroides donde va a estimular la producción de T3 y T4. Y hormonas que son inhibidoras, viene a ser la PRH que va a inhibir la función, va a mantenerse inhibida
Y cuando se estimula para, por ejemplo, durante el embarazo, hay un estímulo que o sea, hay un estímulo que hace que esa hormona se libere y haga su efecto para producir prolactina y se produzca la leche materna, por ejemplo. Otra hormona que va a mantener inhibida es la hormona del crecimiento. Nosotros no podemos crecer todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, se estimula en el fenómeno de crecimiento durante la infancia, durante la adolescencia y llega un momento en que tiene que ser inhibida. Si la hormona no se inhibe, pues va a producir trastornos. Y la hormona corticotropina, que es estimuladora de la ACTH o adrenocorticotropina, que estimula las glándulas suprarrenales y que va a producir glucocorticoides y va a regular el metabolismo de los mineralocorticoides y la respuesta ante el estrés, por ejemplo, el cortisol. El cortisol que tanto se habla ahora, o las sensaciones fuertes, por ejemplo, la respuesta a estrés. Por ejemplo, cuando uno pasa y ve a un muchacho que le gusta, o una muchacha que le gusta, o pasa el amor de su vida, ¿verdad? No se siente principalmente en el corazón. El corazón lo que hace es taquicardia, pero es gracias a las glándulas suprarrenales que se libera adrenalina y que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, vean la integridad de este eje, ¿verdad? Entonces, todos los ejes son súper importantes. Ahora, el lóbulo posterior a neurohipófisis, ya habíamos dicho, era un tejido de axones, de terminales de axones. Por supuesto que hay células gliales, que son las células de sostén, ¿verdad? Es un sitio de almacenamiento donde se van a liberar hormona antidiurética o ADH y se va a mantener inhibida la liberación de oxitocina. La oxitocina se va a liberar cuando la mujer embarazada va a tener a su bebé para generar las contracciones uterinas y también para producir contracciones a nivel de las glándulas mamarias y poder eyectar la leche materna. Entonces, esas son como funciones principales de las hormonas que se van a liberar desde la neurohipófisis. Ahora, repasando rápidamente el sistema de control por retroalimentación, recuerden que la retroalimentación endocrina es la capacidad de respuesta de las células blancas a la acción hormonal, ¿verdad? Que después más tarde va a generar por un proceso de retroalimentación, controlar y apagar esa acción hormonal o de liberación de hormonas cuando ya no son suficientes o cuando ya se ejerció la función. Entonces, tenemos un proceso de retroalimentación positiva con estimulación continuada, ¿verdad? Eh, en el momento histórico, digamos, ejemplo claro de esto es el control del parto con la liberación de oxitocina. O sea, si la paciente no está embarazada, la paciente no libera, las mujeres normalmente, y las pacientes femeninas normalmente no liberan oxitocina, salvo cuando empiezan las contracciones o la labor de parto, ¿verdad? Entonces, va a ser una retroalimentación positiva, lo que quiere decir es que X va a estimular a Y y va a estimular a Y y va a estimular a Y y el Y va a generar un estímulo hacia X para que siga estimulando a Y, ¿verdad? Durante ese periodo que lo necesita. Después del parto, hay otros mecanismos asociados que hacen que que este eje se inactive, ¿verdad? Y no se dé este proceso. El más común viene a ser el eje de retroalimentación negativa, ¿verdad? Cuando X estimula y donde Y produce hormonas, aumentan los niveles en sangre principalmente y X lo detecta, entonces se inhibe. ¿Alguno con un ejemplo de esto? Bueno, más adelante me dice. Ahora bien, bueno, muy importante ver primero la resonancia magnética, va a ser, digamos, la imagen para estudiar patología hipotálamo, hipófisis, principalmente hipófisis, ¿verdad? Las técnicas, hay diferentes secuencias, eso lo saben mejor ustedes que yo, que son especialistas en el área, ¿verdad? En el tema de las imágenes, pero principalmente lo que vamos siempre a esperar
de la hipófisis. Ven aquí cómo está el tallo, ¿verdad? Esta es la región del hipotálamo. Vamos a tener la hipófisis acá. La de la hipófisis tiene esta intensidad, que es una resonancia, y vamos a tener como un brillo posterior que está relacionado al tejido neurohipofisiario. Vamos a tener las relaciones de esa imagen. Vamos a tener inferior a ella el seno esfenoidal. Tiene una relación con el hueso clivus, ¿verdad? Que se encuentra en la base del cráneo. Posterior al clivus y a la glándula, tenemos lo que es la región pontina, ¿verdad? El cerebro medio. Arriba hacia superior viene el quiasma óptico por acá. Tenemos una relación con el giro recto, esto a nivel del lóbulo frontal. Están estructuras de sustancia gris y sustancia blanca también como cuerpo calloso. O sea, esta imagen está bien bonita para que se la estudien bien de todas las relaciones de la glándula hipófisis. Aquí tenemos un corte coronal con y sin gráfico, sin for, donde vamos a tener las relaciones hacia inferior en el coronal del seno esfenoidal. Vean el seno cavernoso, la relación con los vasos, la arteria carótida interna, ¿verdad? Viene el infundíbulo acá y la relación con el quiasma óptico que está en verde, ¿verdad? Entonces vamos a tener en realidad son tejidos bastante homogéneos, entonces eso es lo esperable, que cualquier cambio va a ser anormal, algo va a estar pasando y vamos a tener que poder identificar. Ahora, la fisiopatología hipofisiaria, como vimos, igual son ejes endocrinos, entonces tenemos síndromes producidos por el déficit o exceso de hormonas, donde hay una disfunción hormonal de una o varias hormonas asociadas o no a alguna alteración estructural. Vamos primero por déficit hormonal. El déficit hormonal, ahí va varias diapos entrelazadas, pero tienen que recordar que el hipopituitarismo se refiere al déficit de hormona, donde alguna situación afecta la producción hormonal y la disminuye. Por ejemplo, cuando se produce un déficit hormonal de GH, que es la hormona del crecimiento, vamos a tener síntomas como letargo o alteraciones del crecimiento. Las gonadotropinas, que son las hormonas sexuales superiores, la LH y FSH, los pacientes que tengan esta línea hormonal alterada o este eje van a tener letargo, pérdida de la libido, pérdida del cabello, por ejemplo, amenorrea, van a tener trastornos menstruales. La ACTH va a producir letargo, hipotensión postural, puede producir palidez, puede producir pérdida del cabello, ¿verdad? Y el letargo puede ser también asociado si si hay un déficit hormonal en TSH. Si se altera vasopresina o hormona antidiurética, eso no se los dije antes, la ADH o vasopresina, es lo mismo, va a producir alteraciones digamos, del equilibrio electrolítico y de la hidratación del paciente. En ese caso, una disminución va a ser la sed y la poliuria. Eso es lo que se llama diabetes insípida, que ahora la vamos a mencionar. Ahora, las causas más comunes de que se den estos déficits hormonales vienen a ser los adenomas hipofisiarios o los tratamientos. Por ejemplo, que la base de cráneo haya tenido que recibir una cirugía o radioterapia. Entonces, dentro del tratamiento y seguimiento de estos pacientes, vamos a tener que sustituir las hormonas en el fondo. Y eso se hace a través de inyecciones de medicamentos hormonales o de tabletas, ¿verdad? También el traumatismo craneoencefálico. Vean que ahora hay mucho accidente de tránsito, mucho accidente de moto, tengan cuidado, ¿verdad? Las fracturas de base de cráneo, por ejemplo, pueden incidir sobre la fosa media y la ubicación de la hipófisis y esos ejes hormonales tan valiosos. Lo que es una hemorragia subaracnoidea también puede producirlo. De hecho, los aneurismas rotos, por ejemplo, qué sé yo, alguna hemorragia de algún tipo en un adulto mayor también. La apoplejía hipofisiaria, ahora la vamos a mencionar. Una hipofisitis, es decir, la inflamación, ya sea por sepsis o por enfermedad autoinmune, por ejemplo. Y por supuesto que las enfermedades oncológicas. Ahora, el otro grupo grande es el exceso de hormona, de enfermedades son por exceso hormonal. En el caso de la hiperprolactinemia, la acromegalia, cuando hay exceso de hormona al crecimiento,
o la enfermedad de Cushing por exceso de ACTH. Cuando tenemos alteraciones anatómicas, en el caso de los macroadenomas, es decir, tenemos tumores, no necesariamente son tumores benignos, ¿verdad? Pero por tamaño, cuando recuerden que la hipófisis tenía 1 centímetro, ¿verdad? Dentro de la silla turca. Entonces, si tenemos un tumor que es mayor de 10 milímetros o 1 centímetro, va a causar síntomas locales sin necesidad de generar una disfunción hormonal, aunque por lo general causan una disfunción hormonal. O sea, podemos tener de las dos. Entonces, yo puedo tener una lesión que crece dentro de la hipófisis y me genera disfunción de los ejes hormonales o solamente manifestaciones por efectos locales. Si recuerdan la anatomía, la hipófisis está relacionada con las meninges, ¿verdad? El efecto de masa por el crecimiento, por ejemplo, puede producir cefalea. Podemos tener, si se relaciona, si el crecimiento se relaciona a la compresión del quiasma, vamos a tener defectos del campo visual, podemos tener visión doble, como es la diplopia, podemos tener casos de hiperprolactinemia, ¿verdad? Por desconexión, eso es una cosa que se menciona ahí, cuando hay compresiones de ese tallo hipofisiario, ¿verdad? Que va a inhibir la acción dopaminérgica. Recuerden que la prolactina se mantenía inhibida, era uno de los ejes inhibitorios. Entonces, si hay un problema con el tallo hipofisiario, puede generarse hiperprolactinemia y el paciente tener galactorrea. La apoplejia hipofisiaria, que también sea por una hemorragia o por un infarto del tumor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los adenomas hipofisiarios, vamos a poder dividirlos, ¿verdad? Por tamaño, principalmente. Estos tumores son benignos, casi siempre se presentan en la hipófisis anterior y si son menores a 1 centímetro, van a ser tumores asintomáticos, que son hallazgos incidentales que se los encontraron en una resonancia. Principalmente se ven mejor en una resonancia, ¿verdad? Que en una tomografía. Vamos a tener macroadenomas, que son tumores mayores a 1 centímetro. Esos tumores son más frecuentes. En realidad yo diría que son los que más se presentan, entonces por eso se detectan más, ¿verdad? Porque ya están grandes. Pueden asociarse a eso que puse aquí que se llama NEM1, que son síndromes de neoplasias endocrinas múltiples. Hay síndromes raros como el McCune-Albright y al adenoma hipoficiario familiar, ¿verdad? También entonces pueden estar asociados los adenomas a síndromes que presenten los pacientes. Entonces vamos a tener adenomas pequeñitos, ven aquí la relación con las otras estructuras, o ven acá un adenoma ya que va creciendo y que va teniendo tal vez extensión lateral y que en algún momento podría interaccionar con seno cavernoso, por ejemplo, con alguna de sus estructuras. Aquí hay otro esquema, como en resumen. Y aquí lo importante del esquema es que aquí en el centro, digamos, si hacemos un diagrama de Venn y ponemos los macroadenomas y los microadenomas, hay una parte central donde ambos se van a correlacionar, como, digamos, en este óvalo celeste donde tenemos los síndromes de sobreproducción hormonal o de déficit hormonal. O sea, usted va a poder tener un síndrome de sobreproducción o de carencia hormonal tanto en los microadenomas como en los macroadenomas. O pueden no presentarse esos síndromes de sobreproducción hormonal o déficit hormonal y generar puro efecto de masa. En eso estamos claros. Eso me interesa que les quede bien. ¿Me podría repetirlo otra vez? Perdón. Sí. Ok. Aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Entonces tenemos el macroadenoma. El macroadenoma es aquel de 10 milímetros, ¿verdad? Entonces crece y produce un efecto de masa que va a comprimir el resto de la glándula, ¿verdad? Entonces pues, tenemos un efecto de masa acá. Los microadenomas no tienen en común con los macroadenomas que son asintomáticos, son diagnósticos incidentales, pero entre ellos dos van a tener en común los síndromes de sobreproducción hormonal o de déficit hormonal. Eso no quiere decir que los macro o los micro adenomas vayan a producir síndromes de sobreproducción hormonal o de déficit hormonal. ¿Me explico? Sí, gracias. Esto se va a presentar, pero no siempre es
No necesariamente. Usted puede tener un microadenoma y estar completamente asintomático y nunca producir un síndrome. Y puede tener un macroadenoma que produzca compresión y que va a producir un síndrome. Aquí tenemos una imagen de una resonancia. Vamos a ver, ¿alguien quiere explicar esta diapo o intentar explicarla? Bueno, no tantos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, aquí tenemos la resonancia. Alguien que me diga dónde está el seno esfenoidal. Vean que tenemos el puente, el cerebelo, aquí tenemos el cuerpo calloso, aquí está el giro recto. Está justo como anteroinferior a la hipófisis. Es hipointenso. Es aquí, ¿verdad? Perfecto, es negrito. No importa, yo soy médico nuclear, entonces conmigo son un poco más libres de conversar. Entonces aquí está hipointenso. Aquí tenemos la hipófisis crecida. ¿Hacia dónde creció esa hipófisis? Hacia el Hacia seno. el seno. Hacia el seno, sí, muy bien, pero también creció. Digamos que en el seno todavía produce, bueno, en el seno es peligroso porque produce destrucción de la pared posterior o posteros o supero posterior del esfenoides, ¿verdad? Podría producir algún efecto ahí, meningio, qué sé yo, alguna infección que pueda entrar por ahí, ¿verdad? Pero también tenemos este crecimiento superior. ¿Qué estructura estaba por ahí? El El qui- infundíbulo y también el quiasma óptico. Estaba el quiasma óptico, vean, aquí está el forro. Entonces, acuérdense que siempre hipófisis va a estar detrás de los ojos, ven acá, va a estar como hacia acá. Entonces, aquí lo vemos mucho mejor. Entonces, eso es un signo, o sea, un signo y un signo, lo que se llama visión en túnel. Nosotros normalmente vemos, vamos a ver así, y vamos a tener esta reducción cuando se produce un crecimiento hacia superior de ese adenoma hipoficiario. Esa visión en túnel es clínicamente se denomina hemianopsia bitemporal por la extensión supracelular del adenoma hipoficiario. Cuando estén estudiando, comparen esta imagen con la resonancia normal que les puse anteriormente. Entonces, si crece hacia el quiasma óptico, pues va a producir un trastorno de visión. Esto puede presentarse en un montón de tipos de adenoma, ya sea de células de crecimiento, de células de estimuladoras del tiroides, de prolactinomas. Este es un signo muy típico que puede presentarse si el adenoma, independientemente si tiene sobreproducción o carencia o déficit hormonal, eh, hace si crece hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa en el seno cavernoso cuando el tumor, vean aquí la hipófisis, ahí está el tumor, esto gris, crece hacia lateral, hay un crecimiento horizontal? Se genera una patología que se llama el síndrome del seno cavernoso. El síndrome del seno cavernoso, si crece hacia lateral, y ustedes ya se memorizaron todos los pares craneales que vienen acá, ¿verdad? Y los elementos vasculares que acompañan el seno cavernoso, ¿verdad? Entonces podrían sospechar que van a tener, por ejemplo, oftalmoplegia causada por compresión de nervios craneales, ver el par del lóculo motor, el cuarto par, el sexto par. Cuando hay entumecimiento, pueden haber trastornos de la rama oftálmica o de la rama V2. Ahorita no me acuerdo, pero la V1, V2, que es del trigémino, que tienen que ver con la inervación de la cara, ¿verdad? Ah, y la pupila. Entonces se genera el síndrome de Horner, por ejemplo, que es la dilatación de la pupila. Entonces, vamos a tener sintomatología relacionada al crecimiento del tumor. Entonces son cosas que ustedes al generar imágenes tienen que pensar que ese paciente va a tener y que es normal. Entonces cuando ustedes estén haciendo una reso, reciben un paciente, tienen con ese tipo de patologías, pueden irse imaginando cómo va a ser la expresión clínica según
según lo que indique la parte clínica. Ahora bien, el crecimiento produce un efecto de masa. Y ese efecto de masa me va a producir dolor de cabeza, puedo tener dolor facial porque toca, estimula fibras sensitivas del nervio trigémino, por ejemplo, parálisis facial también, puedo tener en casos sépticos fiebre, vamos a tener proptosis o quemosis, ¿verdad? También puede alterar la vascularización, incluso sacar el ojo, lo que se llama la proptosis cuando hay una salida del globo ocular. Podemos tener parálisis de nervios oculomotores, ¿verdad? Por compresión de los nervios, disfunciones sensoriales en el reflejo corneal, podemos tener edemas del nervio óptico, entonces el paciente tiene visión doble, tiene visión borrosa, incluso progresar a estupor, coma, incluso muerte neurológica, ¿verdad? Entonces es como, es un espacio muy pequeño donde suceden cosas. Aquí tenemos un corte, este es un corte axial. Vean los ojitos acá, aquí hacia atrás, nos ubicamos en el seno. Ese es el seno esfenoidal, pero ven aquí que hay un tejido, ¿verdad? Entonces eso es la masa que se extiende, que es una masa hipoficiaria, que se va a extender hacia el seno cavernoso. Entonces eso produjo parálisis de nervios craneales y compresión vascular. Entonces, ya uno sabiendo la anatomía, ubicándose bien con la anatomía y cómo son las imágenes, uno puede por lo menos ir sacando más o menos lo que el paciente va a tener de clínica, va a presentar de sintomatología. La invasión de la base cráneo, vean acá, como invade acá, vean aquí está el seno esfenoidal, aquí se puede ubicar. ¿Qué pasó aquí? Creció hacia arriba, comprime el quiasma óptico. Entonces, este paciente mínimo tiene alteraciones visuales. ¿Verdad? Si el tumor crece hacia lateral, como en este caso, se lleva a las estructuras, comprime masa encefálica, se lleva a las meninges, ¿verdad? Entonces puede producir una infección, puede haber una fuga de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, va a haber necrosis de infarto de tejidos por compresión de estructuras vasculares, por ejemplo, y va a haber sintomatología por compresión de pares craneales. Todo eso puedo sacarlo solo viendo la imagen, si conozco la fisiopatología. Ahora bien, aquí tenemos una imagen de TAC. El TAC es, digamos que tiene menor rendimiento en relación a los tumores hipoficiarios, pero se ven las imágenes. Lo primero que recibe un paciente casi siempre que es o una radiografía o una tomografía computada, ¿cierto? Entonces, en la TAC, por ejemplo, la TAC sin contraste que ustedes van a hacer, ¿verdad? O van a observar en las rotaciones, pues vamos a poder observar componentes de hemorragia, componentes quísticos, componentes necróticos. Ahí dice que los adenomas sólidos, vean acá, está la silla turca, este es el clivus. Acuérdense siempre del clivus, de ese hueso que es como de base piramidal, de hecho es una pirámide pequeñita, ¿verdad? Que está en la base cráneo, que sostiene aquí la silla turca, el seno esfenoidal, y vean aquí cómo creció. Probablemente eso sea mayor de 1 centímetro y hay un cambio en la atenuación. Dice que más o menos se presentan como entre los 30 y 40 unidades Hounsfield. ¿Ok? ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a Profe, continuar. Listo. ¿Perdón? No. no, que todo claro. Todo bien, Esther. Perfecto. Entonces, síndromes de sobreproducción hormonal. Lo más importante en sobreproducción hormonal es el prolactinoma. Ese es el más frecuente, ¿verdad? ¿Qué va a presentar? Producción de leche y que sale a través de la mama, de hombres o de mujeres. Si el tumor se presenta y es productor de prolactina, va a producir secreción o galactorrea, lo que se llama. Hasta un 50% de los síndromes de sobreproducción hormonal por un tumor hipoficiario van a ser prolactinomas o secretores de prolactina. Pueden ser de hormona de crecimiento, de hormona corticotropina o de TSH, que son muy raros o que haya mixtos. También de hormonas sexuales. Van a presentar disminución de la libido y galactorrea. Y la sintomatología, pues obviamente depende de la sobreproducción hormonal y si hay algún efecto de masa, ¿verdad? Ahora, existen adenomas que no son funcionantes.
¿verdad? Porque había unos de carencia de hormonas. Entonces, ¿qué generan? Lo que ya vimos, producen daño por efecto de masa. Entonces, producen síntomas compresivos como la cefalea, lo que vimos, la hemianopsia, la diplopia o visión doble. Cuando presentan hipopituitarismo, es decir, que están asociando un efecto de masa más la carencia de función hormonal o un déficit hormonal, pueden producir alteraciones en el crecimiento, ¿verdad? Dependiendo de la etapa en la que dio el adenoma, la etapa de la vida. Pueden producir disfunciones sexuales a la falta de formación de hormonas sexuales. Por ejemplo, pueden producir intolerancia al frío, qué sé yo, y una serie de síntomas dependiendo de la línea hormonal que el adenoma no funcionante, o sea, simplemente un tumor benigno que, hay que creció localmente. Hay otro concepto entre las causas de hipopituitarismo, que es la apoplejía hipoficiaria, que es cuando el macroadenoma, ese macroadenoma fue creciendo y sangró. Y esa sangre ahí acumulada produce también un efecto de masa, ¿verdad? Esa hemorragia. Entonces puede producir alteraciones visuales, como lo que es la hemianopsia, cefalea intensa y dolor cervical. Son efectos más agudos y más violentos en en tema de sintomatología, cuando un vaso de estos se sangra, se revienta y produce una pequeña hemorragia. Ahora, volviendo a los adenomas funcionantes, les decía que el más frecuente viene a ser el prolactinoma. El prolactinoma, hasta un 50% de los adenomas son células productoras de prolactina o lactotrofas y se clasifican igual que los adenomas, en microprolactinomas si son menores a 10 milímetros, en macroprolactinomas si son mayores a 10 milímetros. Véanlo acá, aquí tenemos un ejemplo de uno. Esta es una secuencia de axial flare. Entonces aquí una corte axial en un flare. Ahora, em, dependiendo de si somos, dependiendo del sexo, si son mujeres y mujeres en edad premenopáusica, casi siempre se hace un diagnóstico temprano. Es una paciente que pierde el sangrado menstrual, por ejemplo, presenta galactorrea, es una mujer que no ha podido quedar embarazada, presenta infertilidad, disminución de la libido, perdón. Entonces, estos pacientes tienen casi siempre microprolactinomas. Esos pacientes terminan en resonancia magnética y con seguimiento, con imágenes y con hormonas. En el caso de este paciente, presentó inicialmente un nivel de prolactina en 1857. Vamos a ver por qué no lo busqué. Voy a buscar aquí el nivel de prolactina. Más o menos aquí me dice, con ChatGPT, vean, dice que el nivel de prolactina normal puede variar entre laboratorios, pero una mujer no embarazada, como es el caso de este caso, ¿verdad? Vamos a tener 5 a 25 nanogramos por cc. Y aquí están en 1852 miliunidades internacionales. Entonces vamos a ver 5 a 25 nanogramos por ml a unidades internacionales. Convertir. Imagínense que el valor normal para esta unidad internacional es de 21,2 y este paciente tenía la prolactina en 1857. Entonces, el seguimiento de estos pacientes a largo plazo va a ser con niveles de prolactina, el nivel serológico y con la imagen médica. Listo. Ahora, ¿cómo se trata el tratamiento? Si son pequeños, se siguen, pero si se vuelven grandes, se hace una resección transfenoidal, que es una cirugía a través de la nariz. Y también se les hace imágenes de seguimiento. Entonces, ustedes si trabajan con resonancia algún día, pues van a ver estos casos probablemente.
Ahora, el prolactinoma en hombres y mujeres posmenopáusicos pues va a producir alteración de la libido, hay disfunción eréctil, hipogonadismo, eso tiene que ver con la disminución de las hormonas sexuales, la ginecomastia, pueden haber síntomas de efectos de masa también, la galactorrea y ginecomastia son más raras en hombres y es más frecuente en posmenopáusicos que se presenten o en hombres que se presenten macroprolactinomas. Aquí, como decíamos, todo se va a seguir a través de prolactina sérica, ¿verdad? Se puede, dependiendo del laboratorio, pero tenemos un valor de referencia acá de más de 250 nanogramos por cc para un diagnóstico de prolactinoma. Igual una prolactinoma elevada, una prolactina elevada siempre se va a estudiar con una imagen, ¿verdad? Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con mujeres que estén embarazadas, por supuesto, que estén tomando estrógenos, que tengan insuficiencia renal, hipotiroidismo, que tomen algunos medicamentos, ¿verdad? Y tomar en cuenta que también los efectos de tallo, digamos, si hay algo que comprime el tallo, pues va a inhibir la línea dopaminérgica y eso va a producir estímulo de dopamina. Recuerden que, perdón, de prolactina. Recuerden que la prolactina se debe mantener eh, inhibida durante la mayor parte de la vida. Y por supuesto, el diagnóstico con la resonancia. Otro tipo de tumor es el Permiso, tipo, doctora. Es dime. que habían dos preguntas. No sé si ya se los aclararon los chiquillos o... Digan, tienen que interrumpirme porque yo no les veo la manita. Bueno, yo tenía la mano alzada, no sé quién más también, pero... Ustedes me interrumpen mejor, Ok, ¿sí? es que me dio vergüencita. No, no, Profe, no se preocupe. en Ajá. parte de la imagen de la prolactina, ¿dónde estaríamos como viendo el diagnóstico, perdón? O de plano no se puede ver por ser como tumores tan pequeñitos, o no me quedó muy claro. Normalmente el reto de las imágenes, el reto de esa patología, todos esos tumores de hipófisis, son los tumores pequeños, son los microadenomas, son el verdadero reto de diagnóstico, porque son incidentales. Ajá, Cuando el paciente presenta la patología, ya el tumor ha crecido. ok. Entonces sí, solo se pueden ver macro. Cuando se ven macro o se ven de forma incidental porque se está viendo otra cosa. Pero también recuerden que si están asociados a síndromes de hiperproducción o síndromes de carencia de hormonas, el médico lo sospecha por la clínica y manda la resonancia y descarta que haya un microadenoma. Ok. Sí, no es que siempre se van a diagnosticar de forma incidental, es que la mayoría se identifican de forma incidental porque no están expresando ningún síndrome hormonal. Ujú. Pero si si el paciente tiene un síndrome hormonal, hay que sospecharlo y hay que mandar la resonancia, Un síndrome hormonal como ya este. sea de sobreproducción de hormonas o de o hipopituitarismo o déficit hormonal. Ok, ok. También no siento que no me quedó muy claro lo del nivel de ay, se me va el nombre, De prolactina. sí, de prolactina. ¿Cómo fue? Entonces, si es mayor a 250 es que es Sí, si usted patológico. es patológico, vamos a tomar se puede tomar a cualquier hora, ¿verdad? Son 200, si está mayor a 250 nanogramos por cc. Esto puede variar, chiquillos, los laboratorios varían muchísimo. Vean que en el caso anterior estábamos con miliunidades internacionales, ¿verdad? Y tenemos que estar haciendo la conversión. Vean aquí, este es nanogramos por cc. Entonces, dependiendo del laboratorio, esto pongámoslo como un valor de referencia. Igual Oh, yo no creo que se los pregunte porque los laboratorios cambian. ujú. Pues cuando ustedes lleguen a estudiarlo, tienen que saberlo por alguna razón, pues ustedes se ubican en el valor de referencia del reactivo de laboratorio que ustedes tengan a mano. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, profe, una pregunta. Es que en la diapositiva de adenomas no funcionantes, Ujú. esa imagen, digamos, era que el adenoma como que Está el se adenoma. rompía, El adenoma va ¿perdón? creciendo y sangra. Ah, ok, listo. Ajá. El adenoma va creciendo y sangra y produce este efecto que se llama apoplejía hipoficiaria. Yo nunca he visto una, digamos, eso es como súper, me pareció muy interesante, ¿verdad?
Pero entonces el efecto del adenoma más el sangrado produce síntomas por, si los ven acá, por efecto de masa, irritación de Sí, la está. meninge y probablemente sea ese dolor cervical, Ok, muchas gracias. ¿verdad? Ujú, con mucho gusto. ¿Alguien más? Listo, vamos a continuar. Otros tumores son los tumores somatotrofos. Estos tienen que ver con el crecimiento. Si es en niños, eso es fácil, porque si es en niños produce gigantismo. ¿Qué es lo que pasa? Que está estimulada la GH, está estimulada la hormona de crecimiento y vamos a tener una falta de fusión de los platillos de oficis de crecimiento en los huesos, ¿verdad? También en los otros órganos, pero por ejemplo, el paciente va a crecer y crecer y crecer porque se mantiene estimulado. Es un síndrome, viene a ser un síndrome de hiperproducción hormonal que produce gigantismo. ¿Cuándo se produce? En adultos, que es lo más frecuente, porque el gigantismo es menos frecuente, se produce acromegalia. ¿Qué es acromegalia? Bueno, en los adultos no estamos en crecimiento, las fisis de crecimiento están selladas, ya nosotros no crecemos los huesos. Entonces, ¿qué es lo que busca el cuerpo? Crece hacia lo ancho. No hay fisis de crecimiento, ¿verdad? Los huesos están sellados, entonces lo que hace es que se alargan y se agrandan. Vean las manotas que tiene esta persona, por ejemplo, este diagrama. Les crece el hígado, les crece el corazón y producen falla cardíaca, producen cardiomiopatías. Entonces, tienen sintomatología de falla cardíaca, son gente grande, gruesa, ancha. De hecho, una de las causas de cómo se identifican los pacientes con acromegalia típicamente es que les dejan de quedar los anillos. Hay situaciones, hay diagnóstico diferencial, por ejemplo, con situaciones fisiológicas como es el embarazo. Por ejemplo, algunas mujeres embarazadas, como el embarazo es un estado de mucha liberación hormonal, parece que hay liberación de hormona del crecimiento y crecen los pies o te deja de quedar, no sé si a alguna mamá le pasó o ustedes tienen alguna anécdota de eso con alguna conocida o una familiar, donde dejaron los zapatos y dejaron los anillos, el anillo de matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Siempre hay una historia así en alguna casa. Entonces, eso puede pasar durante el embarazo, por ejemplo. Pero cuando las pacientes dejan los anillos, empiezan a crecer, no les queda la ropa, pero crecen, crecen como a lo ancho, y no estoy hablando de obesidad, ellos no necesariamente obesidad, tienen que ir a la consulta de endocrinología porque los pacientes pueden estar sufriendo de acromegalia. Ahora bien, la acromegalia está asociada a hipertensión arterial, está asociada a diabetes mellitus, está asociada a cáncer de colon, ¿verdad? Está asociada a artropatías, a miopatías. Entonces, una serie de síntomas muy floridos que están aquí mencionados. No sé si han visto algún acromegálico, pero son muy impresionantes los pacientes. Existe otro tumor secretor de adrenocorticotropina, o cuando es secretor de ACTH, vienen a ser células corticotropas que liberan adrenocorticotropina, estimulan la glándula suprarrenal y se libera, por ejemplo, el cortisol. Cuando hay tumores hipersecretores, hay exceso de cortisol y el exceso de cortisol produce enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es que se da en la hipófisis, se denomina enfermedad de Cushing. Eso es diferente al síndrome de Cushing, digamos, habitual que pueden producir la inyección crónica de esteroides, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen patologías inmunitarias que reciben esteroides en inyecciones a altas dosis generan síndrome de Cushing. Al fin y al cabo, el síndrome clínico es el mismo, pero la causa es diferente. ¿Qué tienen estos pacientes? Pues desarrollan una obesidad diferente, es una obesidad de carita redonda, en tipo de luna llena. Pueden generar una jiba, aquí no se ve muy bien, pero ellos tienen una jiba de búfalo, se dice a nivel dorsal alto. Tienen obesidad centrípeta, generan estrías moradas, ¿verdad? Son pacientes también hipertensos, diabéticos, que generan osteoporosis. Pueden tener fracturas en hueso patológico por insuficiencia.
Hay otros tumores derivados de tirotropina, esos son más raros, que tienen que ver con el exceso de TSH y lo que producen es un hipertiroidismo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver pues en la clase de tiroides, toda la parte de la parte clínica, pero en realidad son síntomas de hipertiroidismo donde es el metabolismo elevado, el paciente pierde el peso, tiene osteoporosis, caída de pelo, uñas frágiles, taquicardia, agitación, el paciente hipertiroideo pues tiene un trastorno del metabolismo acelerado, muy acelerado, ¿verdad? Y eso va dañando los órganos y sistemas, ¿verdad? Son tumores más raros, pero bueno, tenía que mencionárselos. Igual se ven todos en resonancia, y se van a ver todos en resonancia como cambios eh, por lesiones focales que van creciendo, ¿verdad? Y que van acumulando y que van tomando espacio dentro de la fosa y en la base cráneo. Otros raros también y que tienen que conocerlos son los tumores derivados de células gonadotróficas o gonadotrofinas. También son muy raros, tienen que ver con la producción de hormonas sexuales y en realidad pueden tener síntomas inespecíficos como cefalea o alteraciones visuales, pero estos son más raros. Aquí tenemos un diagrama un poco para que vean cómo un adenoma, un tumor, va ejerciendo un tumor que va creciendo, ven acá a través de los cuadros, va creciendo, va produciendo los déficits hormonales, dependiendo de donde esté alojado ese tumor. Pero frecuentemente puede producir inhibición al inicio. Vean acá, la raya punteada es cuando va afectando el eje hipotálamo, perdón, el eje hipofisiario de la hormona de crecimiento donde va creciendo puede ir alterando, por ejemplo, LH, después conjunto ASH, después los síndromes se van afectando TSH, ACTH, ¿verdad? Y por compresión de neurohipófisis estimula la producción de prolactina. Entonces, ¿qué va a presentar este paciente? Asociado a los síndromes por déficit de carencia hormonal, galactorrea. Nuevamente, en general, el diagnóstico y tratamiento se da por clínica, midiendo los niveles hormonales, imágenes médicas, principalmente resonancia magnética. Ahora bien, lo que es la clínica del paciente y las hormonas nos van a permitir valorar el problema funcional, pero la imagen nos va a permitir localizar la lesión responsable, cómo está comprometiendo estructuras cercanas, ¿verdad? Y en el fondo nos va a guiar hacia el tratamiento, ¿verdad? Si el paciente es quirúrgico o simplemente es de observar. Rápidamente, la parte de neurohipófisis, porque es como, en realidad no es lo que comprometa neurohipófisis, va a producir principalmente un efecto de masa, ¿verdad? Y a través de un adenoma que se produce, desde un adenoma que se produce en adenohipófisis, ¿verdad? Pero cuando tenemos patologías propias del sistema nervioso, que libera hormonas a través de la neurohipófisis como vasopresina o ADH y oxitocina, ¿verdad? Pues va a ser aquello que afecte los núcleos supraópticos o paraventriculares o que afecte el tallo encefálico propiamente. Vamos a tener dos patologías principales, lo que es por deficiencia de hormona antidiurética, ¿verdad? La deficiencia de hormona antidiurética se puede presentar por una mutación del gen de vasopresina, se puede presentar por un tumor ya sea a nivel de la hipófisis o el resto del sistema nervioso central que creció hacia ese sector de neurohipófisis por infiltración del hipotálamo, por infecciones, traumas o cirugías y también por condiciones inmunológicas. ¿Qué es lo que principalmente presenta este paciente? Pues vamos a tener pacientes con temas de líquidos, básicamente mucha poliuria, ¿verdad? Orina diluida y orina montón y la orina muy diluida, lo que es la sed excesiva que produce polidipsia y la deshidratación en el caso de que no haya un aporte de agua en relación a lo que pierde. Por ejemplo, que lo que el paciente pierda más en volumen de orina lo lleve a una deshidratación que lo que recibe por vía exógena. Esta era por deficiencia de ADH, ¿verdad? Cuando tenemos excesiva excreción de vasopresina, vamos a tener retención, lo contrario, vamos a tener retención de líquidos, retenemos tanta agua que se diluyen los electrolitos,
en el contenedor de volumen que es el cuerpo humano. Entonces tenemos hiponatremia, que es un término, no sé si lo conocen, pero es la disminución de sodio, ¿verdad? Entonces hay una hiponatremia dilucional porque hay mayor agua reteniéndose en el cuerpo y la hipoosmolaridad consecuente. ¿Quién puede producir un SIAD o un síndrome de secreción inapropiada de hormona vasopresina o antidiurética? Los tumores, por ejemplo, cáncer pulmonar, tiende a generar ese tipo de forma exógena hacia el sistema, trastornos del sistema nervioso central, medicamentos y otras condiciones pulmonares. Entonces, como les decía, aquí simplemente hay una nota, una perla que es importante recordar cómo se relacionan estos síndromes de neurohipófisis con los adenomas hipofisiarios. Típicamente, un adenoma afecta a la adenohipófisis y las lesiones que crecen mucho pueden comprimir ese tallo y extenderse hacia la neurohipófisis y producir un síndrome de secreción de ADH, ¿verdad? Entonces, tanto el adeno como la neurohipófisis están relacionados. Aquí hay un cuadro muy bonito, se los quise poner porque es un poco como, en resumen, lo que vimos, como haciendo un mix de todas las patologías, ¿verdad? Si tenemos un microadenoma, ¿qué podemos esperar? Vea que podemos esperar síndromes por exceso hormonal principalmente. En la clínica del paciente va a ser que el médico sospeche e indique la imagen y tengamos un microadenoma. En el caso de un macroadenoma, pues va a ser, por supuesto, más florido porque vamos a tener complicaciones locales por el efecto de masa. Entonces vean aquí todas las complicaciones. Podemos tener síndromes de hiperproducción hormonal y síndromes de hipoproducción hormonal también por el crecimiento y la pérdida de los ejes que vimos. ¿Se acuerdan de esta parte? Ahí tienen que enlazar esa imagen con esta de las líneas, donde va creciendo el tumor, vamos perdiendo los ejes endocrinos. Aquí hay otras causas, esto en realidad es para que tengan en cuenta las otras causas que se pueden presentar desde tipo genético. Hay una muy que llama mucho la atención, que es la necrosis postparto, la necrosis isquémica de la hipófisis anterior, ¿verdad? Que se puede dar por un volumen de la hipófisis y la hiperprolactinemia. El embarazo, durante el embarazo se presenta, ¿verdad? Entonces hay como un estado de hipercoagulabilidad, hay mayor volumen glandular, mayor presión intracraneal y hace una isquemia la glándula hipofisiaria y produce hipopituitariedad, ¿verdad? Es raro, pero eso se produce principalmente en mujeres en el posparto o durante el embarazo y en el posparto. Y básicamente eso sería la clase. Si tienen algunas preguntas, otras preguntas. Em, Profe, yo sí, nada más regáleme un segundo para buscar la diapositiva. Ujú. Profe, disculpe, en la Dime. penúltima diapositiva, ¿cómo dijo usted que se llama la isquemia posparto? Aquí está bajito en el cuadrito celeste, el síndrome de Sheehan. Ese es el nombre que tiene, Ah, ok, muchas pero es gracias. una necrosis que se da por oclusión vascular. Ujú. Bueno, ¿Saben qué es muchas la gracias. necrosis o la isquemia? Sí, sí, sabe. Sí, sí. Eso lo vimos en cardio. En cardio, es lo mismo, puede pasar en cualquier parte del cuerpo. Ujú. Bueno, muchas gracias. Cuando pasa ahí en esa minúscula glándula, pasa ese síndrome. Sí. No, si el embarazo a veces no es así como muy inocuo, no es. Profe, la verdad es que lo estoy buscando, pero no lo logré encontrar. Si no hay, cuando estoy repasando, lo voy a anotar y se lo pregunto para la siguiente clase, mejor. Está bien, sí, claro, por supuesto. No hay Ok. problema. ¿Qué sería? ¿No te acordás? Sí, es que
no recuerdo, no logré encontrar la diapositiva, pero era donde estábamos hablando sobre la prolactina Ajá. y su, como y sus afecciones, que si se producía mucho, si se producía poco, y nos estaba contando sobre que en las mujeres que no tenían embarazo Ah, ya. les afectaba de una forma, pero es que no terminé Aquí. de entender eso muy bien. Bueno, es que hay presentaciones clínicas. Yo te estoy hablando de algo estadístico que se observa, por ejemplo, en mujeres premenopáusicas cuando tienen un prolactinoma. Digamos, una mujer joven, como todas nosotras, bueno, ustedes, una mujer antes de menopausia va a tener típicamente amenorrea, galactorrea, infertilidad, por ejemplo. Esas son como las tres típicas. Ujú. Pero si es una mujer añosa o es un hombre, cuando tienen un prolactinoma, va a tener más síntomas desde el punto de vista sexual. Entonces va a tener pérdida de la libido, hay disfunción, puede haber disfunción eréctil o un hipogonadismo. Eso significa un poco desarrollo de las gonas, ya sea femeninas o masculinas. Pueden desarrollar, los hombres pueden desarrollar mamas, que es la ginecomastia, ¿verdad? Y también asociado al prolactinoma, además de lo que es el síndrome hormonal, se va a generar el efecto de masa si el prolactinoma crece. Tal vez era eso, pero si no me avisas después. Sí, ahí lo buscaré con más paciencia. Sí, Más bien, muchas gracias. sí. Bueno, entonces, vean, en resumen, dame un chancecito. En resumen, vamos a hacer como un mensaje integrador. El hipotálamo va a ser el centro regulador. El tallo hipofisiario, el infundíbulo, que es lo mismo, va a ser la vía de comunicación. La anohipófisis es productora de hormonas, ¿verdad? La neurohipófisis es un almacén y liberación de ADH y de oxitocina. La silla turca viene a ser un contenedor óseo de esa hipófisis. Y es importante que recuerden que el quiasma óptico es una estructura, es la principal estructura en ser comprimida, especialmente cuando hay un crecimiento hacia superior. Y los senos cavernosos, que creo que fue algo que no hice mucho hincapié en esta parte tumoral, pero es una principal vía de invasión tumoral. ¿Por qué? Porque el seno cavernoso es un acúmulo de vasos sanguíneos, de venas, asociada a las arterias carótidas y a los pares craneales. Entonces, cuando ustedes lean hipotálamo hipófisis en los libros, si lo leen o lo buscan en bibliografía, van a ver que es patología celar o patología paracelar. Celar se refiere a la región esa donde está el hipotálamo, la silla turca, ¿verdad? Y todo lo que sucede alrededor, todo eso que hablamos. Todo esto es súper importante porque va a poder ayudar al paciente el estudio con imágenes, con clínica, con serología y con imágenes. Va a ayudar al paciente, ¿verdad? A lo que es la planificación de la cirugía, si la requiere, o a darle seguimiento médico. Podría cambiar el pronóstico del paciente, ¿verdad? Y los efectos adversos de la sintomatología, porque vean que los efectos son graves. En realidad nadie, no creo que nadie quiera tener efectos adversos como estos cuando hay compromiso por crecimiento, ¿verdad? Entonces, es como parte de la importancia de la patología. Listo. Entonces ya, ahora sí, quiero hacerles como ese resumen. Profe, usted al inicio hizo una pregunta sobre que cuando una hormona, digamos, bueno, una célula secreta una hormona, esta hormona, eh, Está. como la X y la Y, que entonces Sí. una inhibía a la otra. Eso Ajá. sería Ay, como la PTH con la T3 y T4 en la tiroides, o no, o sería un sí. mecanismo distinto. Digamos, aquí se lo imaginan, como en esta clase la X sería el hipotálamo y la Y sería la hipófisis, por ejemplo, podría ser.
O la PTH, por ejemplo, eso lo vamos a ver en paratiroides, ¿verdad? No, PTH sería, sí, como la PTH y el efecto podría ser en el órgano blanco. Por eso es que se pone como X y Y, porque puede ser, digamos, TRH que estimule TSH. O en la X puede estar el TSH que estimula T3 y T4 en Ujú, tiroides. Esos son retroalimentaciones positivas. Ahora, el otro ejemplo que es más complejo, que es la retroalimentación, perdón, negativa. El otro ejemplo que es la retroalimentación positiva, es que siempre está positivo. Una estimula a la otra, una estimula a la otra. Es como un ciclo, pero se dan en periodos de la vida o en periodos específicos, ¿verdad? Como el tema de la oxitocina o como el tema de la prolactina. Vean, esta clase no es así como fácil. Incluso uno que yo no soy endocrino, entonces esto, y uno lo que más maneja, nosotros manejamos más tiroides, básicamente, ¿verdad? Y paratiroides. Pero sí, sí, es bonito como hay que leerla varias veces, estudiarla varias veces como para ir entendiendo que es como que se puede ir separando. Traté de separarlos para que vean que es como que no van cada uno separado, sino que pueden presentarse dos cosas al mismo tiempo, como el tema este del efecto masa con o sin el síndrome hormonal. ¿Alguna otra cosa? Todo claro, profe. Bueno, Todo bien, muy bien. Muchas gracias. bueno, Muchas gracias, profe. con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ustedes.